Buenas noches y bienvenidos a Versos a Media Luz, un sábado más que nos reunimos frente a esta mesa para tener un nuevo encuentro con la literatura y la poesía. Y como siempre a mi lado, Carmina Martínez Remis. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Ana María. Esta semana, ¿qué nos incluye o qué incluye este pensamiento tuyo que siempre nos dedicas? Bueno, pues verás, como anteriormente había hablado de la poesía, digamos de sus inicios desde Grecia hasta la actualidad, y también de los poetas, precisamente desde sus inicios hasta la actualidad, se nos ha quedado un poco en el tintero la forma de la poesía, es decir, los estilos y la forma que hay. Y ya así cerramos un poco ese libreto, ¿no? Entonces sí voy a hablar de esto, pues voy a hablar exactamente de los estilos y las formas de la poesía. La poesía puede ser, lógicamente, de verso libre, verso con métrica, con rima o prosa. En los estilos hay varios tipos y formas. Tenemos la poesía lírica, la poesía épica, la bucólica, la profana, la religiosa, poesía arraigada o desarraigada, que es la que hoy día social y humanista, que es la que hoy día trabajamos bastante. Luego pasamos a la poesía lírica, tenemos la balada, la herejía, el himno, la oda, la sátira. De la poesía narrativa tenemos la épica, la heroica, la romántica, que también seguimos con ella. De la poesía dramática, lógicamente aquí está ligada un poco pues, a todos los tipos, que es comedia, romanticismo, erótica, sensual. Luego pasamos a los tipos de poemas. ¿Cómo se hace un poema? Pues puede ser una copla, un cuarteto, una cuarteta, un romance, una rima sasa, una sestilla, una décima, que son de 9 versos, musa, arte menor, que son un poco, digamos, serían de 2 cuartetos encadenados, y luego pasamos a la glosa, arte menor, perdón, la primera la arte mayor y luego la arte menor. Esta es una estrofa aproximadamente de 8 sílabas, también generalmente consonantes. ¿Qué decimos de la información? Pues es una estrofa, ya sabemos que son una serie de versos o de líneas, como quieran decir. Cada verso puede tener de 2 a 14 sílabas, luego ya depende de las sílabas que sean, así es como se les define. Tenemos las formas, pues la métrica, polimétrica, versos alejandrinos, que serían en este caso de 14 sílabas, siempre algunas veces divididas por una coma en 7 y 7, luego tenemos el poema acróstico, el soneto y las décimas, como acabo de decir hace un momento. No quiero alargar un poco más el tema, porque siempre hay mucho más que decir, pero por supuesto en esta ocasión vamos a dejarlo aquí para que ya tengan un concepto de cuando escriban o empiecen a escribir estos poetas nuevos, jóvenes, niños si llega el caso, que sepan que hay que tener primero unas normas, aunque luego ya se llegue lógicamente a la poesía libre, que es lo que actualmente es lo que más se está llevando, ¿verdad? Sí. Pues nos quedamos con esta pequeña pincelada. Y vamos a pasar a la recomendación que todas las semanas nos traen desde el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre de Benalmádena Pueblo. Me llamo Julia Montesinos. Les hablo desde la Biblioteca Manuel Altolaguirre, Benalmádena Pueblo. Soy miembro del Club de Lectura Concha Méndez, coordinado por José Luis Molina. Vamos a hablar del libro de la autora Rosa Regás, La canción de Dorotea, Premio Planeta 2001. Les voy a dar una pincelada del tema de este libro, sin destriparlo, claro está, para que se animen y lo lean. Merece la pena. Es una historia interesante de intriga y suspense. Aurelia vive en una casa en el campo. No sospecha nada de lo que allí sucede. Mientras ella trabaja en la ciudad, una insistente llamada telefónica la llevarán poco a poco al vértigo de descubrir las cercanas que pueden ser la repulsa y la atracción, lo bello y lo siniestro. Un personaje importante o relevante, el de Adelita, la sirvienta ideal, amable, eficiente, indispensable, también ladrona, embustera,
una prenda. Personaje importante en la trama es el padre de Aurelia, un hombre hosco, duro, tímido, temido incluso hasta después de muerto. No les puedo revelar más, así que les recomiendo que lean el libro. Para mí, muy interesante. Ahí queda esa recomendación de la que tomamos buena nota y Carmina, es momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Pues sí, tenemos aquí a Rafael Ávila, que aunque es de Melilla, es autónomo casi de Málaga, ¿no es así? Sí, efectivamente. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Como bien ha dicho Carmina, naciste en Melilla, pero nos has contado que estuviste muy poquito tiempo allí, sí, y te trasladaste aquí a Málaga. Licenciado en Filología Hispánica y en la actualidad aquí en Málaga, donde resides, das clase de lengua y literatura. Cuéntanos un poquito cómo surgió en ti esa inquietud de escribir y de escribir poesía. Sí, pues se remonta a mi adolescencia, ¿no? Yo era un apasionado lector desde niño y entonces con 12 o 13 años llega un momento en que descubrí a Bécquer, a Rosalía de Castro, los clásicos también, a Quevedo, y recuerdo que nació en mí el impulso como de imitar a esas cosas, esas poesías, esos poemas y a esos autores que para mí me daban tanto placer, ¿no?, al leerlos. Y eso yo creo que es un impulso que tenemos muchas personas en la adolescencia, ¿no? Lo que ocurre es que después pasa el tiempo, uno va creciendo. Es verdad que estudié filología y mi profesión pues está volcada también en la literatura, ¿no?, en dar clases de lengua y literatura, que es mi pasión. Y entonces lo de la escritura poética ya se convierte en algo más serio, digamos, en una cosa, en una forma de expresión, digamos, opcional, que uno elige. Y en eso estoy, ¿no?, ya, ahora mismo. Y además en concreto en la poesía, porque además sí, cuando tú decides o sientes que tienes que escribir, poesía es como más reto, desde mi punto de vista, ¿no? Porque como bien ha hecho Carmina en su pequeño apunte de antes, tienes que tener en cuenta una rima, tienes que tener en cuenta una métrica. A la hora de, por ejemplo, escribir novela o demás, es mucho más sencillo. A priori. Aparentemente sí. Bueno, hay un tópico, ¿no?, que se cita siempre, que la gente suele empezar escribiendo poesía y como ven que es muy difícil se pasan al cuento y como ven que el cuento es muy difícil se pasan a la novela, que es como un cajón desastre, ¿no? Yo estoy escribiendo ahora una novela precisamente. Y otra, sí, pero es fundamentalmente lo que he escrito siempre y algo de ensayo, pero fundamentalmente lo que he escrito es poesía, sí. Sí. Es que es lo que realmente a mí me conmueve, y me ha hecho siempre querer expresarme. Entonces, por eso es una elección que yo creo que ya no voy a cambiar. No, esperemos que no. Mención de honor del premio Joaquín Guichot de la Junta de Andalucía de Innovación Pedagógica 2002, junto con Alberto Torés, Francisco Morales Lomas y Antonio García Velasco, por Bajel navegando por la literatura andaluza. Cuéntanos un poquito, sí, pues, ese proyecto. Esto es los cuatro, tanto García Velasco, que es profesor aquí en la Universidad de Málaga, como Paco Morales y Alberto y yo, formamos un grupo de trabajo relacionado con la literatura y hicimos un estudio de la literatura andaluza y comenzamos, digamos, desde la posguerra hasta nuestros días, más en la literatura más reciente, ¿no? Y entonces la Junta convoca un premio de innovación pedagógica para trabajos pues que añadan, digamos, un plus a lo que son los materiales curriculares, etcétera, ¿no? Entonces nosotros se nos ocurrió, García Velasco es un experto también informático, y se nos ocurrió un CD donde, además de recoger una selección de poemas y la biografía y una serie de datos y de estudios sobre los poetas, ya digo, desde el 36 casi, empezamos con la posguerra hasta nuestros días, la poesía un poco más actual, pues digamos, se pudiera utilizar en las clases a través de unas actividades didácticas, etcétera, y eso era un CD interactivo en el que te permitía descargar textos de internet y trabajar con ellos, con los textos de los poetas o con textos sacados de internet, etcétera. Entonces, claro, justo fue un poco el boom de cuando empezó, digamos, el uso de las nuevas tecnologías, la implantación del aula
digitales y la informática en las escuelas y en los institutos, Colegio, entonces nos concedieron esa mención de honor ese año, que está bien, porque es muy interesante, ¿no? Porque sí, siempre el es muy CDS avanzado. se publican además 5.000 ejemplares al menos y llega a todos los centros de Andalucía. Eso se reparte por todos los centros, entonces en cada centro hay un CDS por si algún profesor quiere trabajar con... Pero además es bueno porque es avanzar un poco, todavía un poco más en la educación, en este caso, de los jóvenes. Sí, no, es muy interesante porque Sí, sí. aunaba eso, las nuevas tecnologías, que es algo más atractivo para los chavales, para Sí, para ellos era mucho más claro, los alumnos, lógicamente. y al mismo tiempo pues era una herramienta que lo que hacía sobre todo era centrarse en la literatura y sobre todo en este caso andaluza. Qué bien, Bonito, ¿no? fantástico. Numerosas son tus publicaciones, durante 2 años en la columna periodística Andanzas en el diario Málaga, 2 pliegos poéticos titulados Jardín Circular y Jardines Turquesas, y además en varias revistas literarias. ¿Cómo han ido surgiendo estas colaboraciones y cómo ha sido el participar en ellas? Sí, bueno, pues las colaboraciones en la poesía, en principio a mí lo que siempre me ha traído más, ya digo, leer y escribirla. En principio yo no me planteaba lo de las publicaciones porque lo veo como una cosa un poco lejana, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente llega un momento en que, digamos, la gente comparte los versos y las cosas que está escribiendo con otros amigos y con gente cercana que también a lo mejor escribe, y dicen, pues esto tiene calidad, ¿por qué no lo difundes? Y todo eso. Entonces, pues, digamos, se inició ese interés por darle una difusión más formal, ¿no? Entonces, lo que es los textos, pues muchas veces, en algunas ocasiones, las publicaciones han sido por amigos que dirigen colecciones de poesía y me han invitado a que publicara algún texto. En concreto, el Con terquedad de astro, que fue mi tercer libro, pues ganó un premio, que es otra de las maneras en las que se suele conseguir que el libro se publique y tenga cierta, difusión, ¿no? Cierta difusión. Sí, Entonces, de hecho lo tengo aquí preparado para que nos hables en concreto. Sí, bueno, estupendo. Y así poquito a poquito. Además también apareces en antologías como Alcazaba 1, Poesía Actual en Málaga, 30 poetas andaluces actuales, y la más reciente, la antología de poetas melillenses Roquedal Azul, elaborada por Encarna León. Sí, bueno, eso para mí fue un honor, ¿no? Porque aunque yo me vine muy pequeño de Melilla, siempre tengo familia todavía allí, un poco de familia me queda, y siempre he sentido como que es mi patria chica, ¿no? El sitio donde yo tengo unos lazos, digamos, especiales con esa ciudad, ¿no? Y entonces que me influyeran en una antología de poetas que comienza con Miguel Fernández, que ha sido el poeta más importante que ha habido en Melilla, que fue premiado a Donais de los años 50, y está Fernando Arrabal también, que es melillense, es decir, que hay gente muy ilustre que ha nacido allí, aunque precisamente, pues igual que pasa en mi caso y muchos otros, después hay como una diáspora, ¿no? Nos hemos Lógicamente repartido se vienen siempre de la península, pero por bueno, muchos de hecho sitios. son de allí. Sí, sí, pero son de allí nacidos y están incluidos en esa antología, ¿no? Entonces Encarna León se enteró, eso no nos conocíamos precisamente, pero se enteró a través de otras personas que yo había nacido allí, me escribió y le mandé mis versos, mis poemas y todo eso, y decidió incluirme, y la verdad es que estoy muy, muy contento, sí, por esa inclusión en esa antología, ¿no? Que para mí tiene un significado sentimental, sí, muy especial. Sí, es que eso siempre queda, de donde es uno, sí, no puede formar parte a lo largo de su vida de muchos sitios, pero siempre hay uno o dos que son los que más te marcan, sí, e influyen en todo, al final acaban influyendo en muchos aspectos de nuestra vida. Formas parte del proyecto de poesía Visual Piloto, impulsado y dirigido por el poeta y editor Francisco Peralto, y desde hace 3 años coordinas las lecturas poéticas de la librería La Mínima, del Rincón de la Victoria. sí. Cuéntanos un poquito, por un lado, Visual Piloto, Sí, porque me ha bueno, chocado pues, mucho qué es poesía visual. Sí, pues verá, la poesía visual es una poesía que muchas veces no ha estado, digamos, ejercitada o realizada por poetas precisamente, ¿no? Aunque tenga el título de poesía, sino más por artistas plásticos, por pintores, etcétera, ¿no? Y artistas plásticos. Entonces, es una poesía donde se aúna no ya tanto la palabra como la imagen con algún tipo de pensamiento o de idea, ¿no? Pero refleja sobre todo en una imagen. Entonces este amigo mío, Paco Peralto, que tiene una editorial, y él es un gran poeta visual, lleva muchísimos años dedicado a esto y tiene mucho prestigio y está reconocido como poeta. Entonces él impulsó un proyecto en el que ponía de acuerdo
a diferentes poetas, tanto pintores y artistas, ¿no? Artistas plásticos, pintores, escultores, etcétera, y poetas de la poesía discursiva, que se llama, ¿no? Es decir, la escrita, y entonces creó unos libros muy especiales, que él hace unos libros únicos, en el que cada uno creábamos una serie sobre unas cartulinas, una serie de poemas visuales, y después eso él lo encuadernaba y formaba un solo libro, y se hacían unos ejemplares únicos, muy especiales. De algunos de estos sí, muy llamativos, son muy curiosos. De algunos de estos ejemplares, porque él tiene esas cosas, se mandó a la Biblioteca de Alejandría, a la nueva Biblioteca de Alejandría, y hay un ejemplar allí. Es una cosa muy curiosa, y además tiene un valor incalculable porque han participado pintores y artistas de bastante prestigio, entonces... Y además son pocos, no es una amplitud de... Sí, no, y después la tirada es limitada, la tirada es muy limitada, se hacen 40 claro. ejemplares. ¿No? O sea que luego siempre tienen un... Sí, tienen un valor más importante, sí. Claro. Sí. Y entonces yo no había hecho nada así de poesía visual, pero a raíz de eso he participado en varios de esos volúmenes y la verdad es que es una cosa llamativa. Sí, tiene mucho que ver con las vanguardias, porque todo comienza un poco con los caligramas de Apollinaire, ¿no? Los poemas dibujados. Sí, ¿no? sí. Precisamente uno de mis pliegos, pues... ¿No lo has traído ese pliego? Sí, está aquí. Sí. Eso es un pliego que tiene un círculo y entonces va el poema alrededor del círculo. No sé si ahí viene lo del laberinto, pero bueno. Sí, bueno, ahí también está. Quizá, ¿no? Lo del laberinto, sí. Qué bueno. Y lo que me comentaba, también coordinabas las lecturas poéticas en la librería La Mínima, que antes nos comentabas que tenía que estar todo la librería perfecto. de La Mínima es la única librería que hay ahora en el Rincón de la Victoria, y la verdad es que empezaron hace 3 años y le han dado un impulso cultural muy grande a una localidad como el Rincón, que es una localidad bastante poblada, ¿no? Y muy cerca de Málaga, pero bastante poblada. Y entonces yo los conocí y entré en contacto con ellos. Y dentro de ese plan de actividades que ellos hacen, que hacen cuentos de adultos, cuentos infantiles, conciertos, pues les dije, mira, pues yo, como el mundo de la poesía, pues les dije, mira, yo si queréis puedo hacer algo aquí de lectura. Y dice, pues estaríamos encantados. Y digo, pues yo lo preparo, lo coordino, como conozco a muchos poetas, tanto hombres como mujeres, pues puedo siempre traer a alguien. Entonces, una vez al mes hacemos una lectura en el que pues se invita a alguien y lee sus versos y se presenta allí un poco y cultivamos un poco, le dedicamos un rato está estupendo. a la poesía. Y además la biblioteca estará encantada, ¿no? Sí, la librería... La librería está encantada porque, hombre, atrae... Es una librería muy especial porque es librería y bar. Sobre todo cafetería. Ahora se va cogiendo un estilo, formato. Ese estilo ya yo lo conocí ya hace muchos años, en Barcelona. La primera vez que yo vi este tipo de librerías con cafetería en Barcelona, me estaba muy bien porque tú cogías hasta un libro, si querías no lo comprabas, te pedías tu café, leías un poco, te gustaba, pues pagabas el café y el libro, que no, pues dejabas el libro y te pagabas el café y te ibas. Y me imagino que continuará igual. Es muy... Hombre, haces además que también se cree un ambiente mucho más acogedor, porque no hay ruidos, orientado para la lectura, ¿no? No hay ruidos, en las cafeterías están muy bien. La gente está más pendiente también de lo que va a presenciar, de dónde está, ¿no? Sí, le está dando mucha vida, ya digo, cultural el plan de actividades que hacen, el mensual, al Rincón, a esta localidad que estaba un poco, pues, creo que he entendido que hacéis una especie de hojita, de pliegue, publicamos un pliego, igual, no podemos pagarle al poeta que viene o lo que sea, no sé, el único detalle que tenemos es que se publica un pequeño pliego con 6 de los textos, 6 poemas que nos envían, los que él elija o ella elija, y entonces se reparte ese día y después se le entregan unos pocos al poeta invitado o a la poeta, se le entregan para que él los difunda y les dé difusión. Por lo menos siempre queda algo también de recuerdo para ellos y para quien quiera darlo, claro. Y hasta para la librería también queda un recuerdo de... Pues se quedará con uno, me imagino, ¿no? Sí. También se quedan siempre... hacemos lo suficiente como para que el poeta lleve unos cuantos, todo el público que asiste, que hay veces que hay más personas, otras menos, se lleve uno y lo lleve de recuerdo. Y otros pocos quedan allí en la librería y la gente que va pasando por la librería los va cogiendo y se los va llevando. Mira, qué maravilla. Y ahora ya sí, de los poemarios publicados, que vamos ahora ya, Carmina va a entrar en profundidad a hablar en ellos, ha sido con Terquedad de Astro con el que ganaste la 5ª edición del premio Ciudad de Ronda. Sí,
Bueno, pues esto fue para mí una sorpresa. Había presentado evidentemente el libro al premio, ¿no? Yo viví en Ronda desde el 90 al 97, durante 7 años. Y precisamente allí nació mi hijo, es decir, que tengo unos lazos al final, hice buenos amigos y total, que tengo unos lazos con esa ciudad un poco, digamos, pues también eso, lazos sentimentales, ¿no? Que es lo que uno muchas veces crea con la ciudad o con los sitios donde vive, ¿no? Y con las personas que conoce. Pero yo ya me vine a Málaga, nos trasladamos aquí, y entonces esto fue en el 2002 o 2004 y me presenté, porque un premio que se creó, esta era la 5ª edición, la que yo gané, llevaba relativamente poco tiempo, yo ya me había venido de allí y mi sorpresa fue eso, me dieron el premio, entonces tuve que volver a Ronda a leer mis versos y fue bonito. El título está sacado de unos estudios sobre el amor, de unas breves obras que tiene Ortega y Gasset, y hablan sobre, dice Ortega y Gasset, que el hombre y la mujer se sienten atraídos, pues, habla del amor, con terquedad de astro. De ahí saqué el título. Sí, te iba a preguntar también yo después esto, pero realmente, pues ya que lo dices, el título es bastante peculiar, ¿eh? Muy peculiar, ¿no? Tienes que analizarlo un poco, decir, bueno, a ver, ¿qué quiere decir este autor para que yo lo entienda un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, dentro de la imagen que hay, que es lógicamente es una belleza, en este caso con su lira y todo, pues tiene que ver lógicamente con la mujer y el hombre, eso está más claro que el agua. Sí, sí. También he leído algunos de los poemas de aquí que también me han gustado mucho. Pues ya, si quieres pasar ya en profundidad a ir y que nos vayas leyendo algún... Sí, bueno, yo, como dicen, vamos a hablar de poesía, ¿no? He leído varias cosas tuyas, entre ellos en uno de las precisamente creo que, bueno, en las tertulias, de estos cuadritos que no le hemos traído, pero que sí hay una pregunta que te quiero hacer. Haces un comentario de un poema muy bonito en donde explicas por qué hay que escribir. Y yo te pregunto, independientemente de lo que pones en el poema, sí, ¿por qué crees que hay que escribir? ¿Por qué? Para ti, ¿qué sensación tienes tú para poder escribir? Sí, bueno, pues la poesía, ya digo que siempre yo creo que nace en casi todos los adolescentes o la gente que empieza a escribir, que normalmente muchas veces es joven, como ese desahogo, ¿no? De sacar los sentimientos y las emociones, pues muchas veces relacionadas con la adolescencia, ¿no? Con ese impulso. Pero después, cuando se hace algo ya más consciente, que ya uno va creciendo y se hace más consciente, fundamentalmente para mí yo lo entiendo como una forma primero de conocimiento, ¿eh? Es conocimiento del mundo y de los demás y también de conocimiento de uno mismo. Y una cosa que me ha preocupado y que está reflejado mucho en los 3 primeros libros, en mis 3 primeros libros, tanto en Siluetas como en Dardos en la pared y en Con terquedad de astro, que es un poco el tema del paso del tiempo, que es uno de los grandes temas de la poesía, ¿no? El hecho de que somos finitos, ¿no? De que esto se va a terminar en algún momento. Entonces esa preocupación por el tiempo, el hombre siempre quiere dejar algo de huella, y esa huella, pues la manera que uno encuentra, yo creo que es a través de la expresión artística, ¿no? Sí. Es una forma de no morir, como la poesía, decís, sí, es lo que queda. Claro, la poesía de... El otro día, el viernes pasado, estuve en un homenaje que se hizo en Benagalbón, en la biblioteca de Benagalbón, a un grandísimo poeta de Córdoba que murió el año pasado, Eduardo García. Sí, bueno, es premio Donais, es un poeta muy importante. Y estaba la viuda allí y el acto estuvo muy bonito. Pero él, que yo por ejemplo personalmente no lo llegué a conocer, pero lo que queda de ese poeta y lo que ha quedado y de otros es su obra. Y en los versos, sí, que cada vez que se lea un verso de él, se va a revivir. De alguna manera se le está dando vida. Es como encender una vela. Se le recuerda. Como lo que se hace ahora con el Día de los Santos. Sí. O eso. Este tipo de cosas. Sí, este tipo de cosas, ¿no? Yo he leído también, tienes algunos poemas y algunos temas, algunos cuadros, que siempre hablas del jardín. El jardín, ¿por qué? En este caso, precisamente en este que pone jardín y laberinto, sobre todo, parece que se contradicen un poco. Un poco... Los últimos, precisamente los pliegos y el último libro, Jardín y Laberinto, usan esta... Que hay otro que es el pliego, me parece que es el jardín de turquesa, ¿no? Sí, jardines turquesa, sí. Esta imagen del jardín, porque es para mí un símbolo de la vida, de lo hermoso que
la vida, ¿eh? La vida. La vida como jardín. Jardín y laberinto hace referencia a que a veces, sin embargo, se puede convertir en un laberinto, Sí, en un sitio sí, de que sí. no encuentras la salida, La salida, o que está siempre como cerrada las dentro del puertas. jardín siempre hay esas inquietudes que Sí. te llevan a otros derroteros, digámoslo así. Entonces el jardín como símbolo, como reflejo de un sitio donde uno está a gusto, se siente bien o tiene esos momentos que llamamos de felicidad, ¿no? Entonces es una imagen con la que últimamente mis poemas y mi poesía aparece como uno de los referentes de esa leitmotiv. Tienes digamos. un poema precisamente me parece que es en el Jardín Turquesa, Sí. dedicado a tu padre, ¿verdad? Que Sí. Ese sí me gustaría que él lo oyera, para Sí, que lo por escuchara. supuesto. Le he escrito muy poco. Yo perdí a mi padre cuando era un adolescente, yo tenía 17 años, era un niño, pero siempre ha sido una presencia. Y sin embargo, es un tema durante mucho tiempo tan doloroso que no fui capaz de escribir. Eso suele pasar. Sí. Entonces, este es uno de los poemas que he escrito sobre él y que sí que, vamos, se titula Vórtice. Gozar de este paseo por las nubes, sin que artilugio alguno me sostenga, es como si de golpe recuperase el mágico temblor que siento cuando escucho las voces secretas de aquellas cosas que una vez fueron tuyas. Es como si volvieses, Padre, de nuevo y me abrazaras, haciéndome un instante feliz y niño, como si lo futuro y lo pasado se hallasen en la más lejana esquina del perfecto existir de las esferas. Qué bonito, ¿verdad? Sí que es verdad, sí. Sí, la verdad es que tienes una poesía, yo que la he leído un poquito porque sí. La verdad es que es una poesía muy, muy bonita, muy romántica. Parece que casi todos, muchos poemas los tienes como enlazados entre el romanticismo, entre lo que decimos, el jardín, la libertad, el aire, la luz. Se te metes mucho en esa... Sí, yo creo que cada poeta... El poeta tiene una mirada, yo al menos creo, ¿no?, que el poeta lo que tiene es una mirada sobre el mundo, ¿no?, que se expresa en este caso, en el caso del poeta, igual que el del pintor pues a través de los colores, pues el poeta a través de las palabras. Y con el tiempo lo que va cogiendo, va creando su propia voz, que lo distingue de los demás, y va creando también un mundo, configura una serie de símbolos y de referencias que para él tienen un significado, que tienen ese aspecto simbólico de querer representar la realidad. Entonces, pues ahora en estos poemas que, como tú dices, que son románticos, lo último que estoy escribiendo, que tiene un tono más lírico, puede que menos filosófico que mi primera poesía, ¿no? Está el tema del jardín, de la luz, del aire, de la libertad, como símbolos de esa aspiración. De liberación. Sí, y de la aspiración que uno tiene a la felicidad, a vivir la hermosura de la vida, ¿no? Porque la vida es verdad que eso que dice que la vida te sorprende, pues sí, la vida te sorprende y para bien muchas veces. Mira, he leído un poema también que me gustaría que escuchara, que se llama Nosotros, no sé si lo tienes por ahí en uno de los libros, creo que es en el... Este creo que en es el chiquito, sí, exacto, sí, creo que es en el jardín del laberinto. A mí lo del laberinto me ha dejado un poco a mí pensativa. particularmente me gustan los laberintos. Sí, pero tiene a nivel psicológico tiene un abanico, ¿no? Ahí hay en Es el un tema título, para profundizar. evidentemente, en jardín. Yo lo que quería es contraponer un poco esa... Sí, dentro esas dos de ideas, la ¿no?, belleza, que forman parte de la vida. Claro, dentro de la belleza, los problemas que pueden que forma parte de la vida, ese yin y yang, o sí, las dificultades, la felicidad, ¿no?, la tristeza. Sí. Lo Te que es. escuchamos. Nosotros. Cuando detienes tu mirada en mis ojos y me sé transparente ante ellos, desnudo por dentro porque estás leyendo lo que en este instante late en mis venas como en un libro que amamos y siempre nos gusta, en esos momentos en los que los relojes no cuentan, ni las luces o las sombras nos hieren con su lanza, todo mágicamente flotando en el aire, pero ceñido en un abrazo que dibuja un círculo perfecto con su cruce de deseos perpetuos, tus pies no tocan el suelo, porque andas en mi alma con el paso griego tan leve y hermoso como sabio, desvelando rincones que no reconozco, no los vi antes.
Tú eres la intrépida que los va descubriendo y hace que los vea en esos encuentros de hondura y temblores que saben a breve, pero en su huella eternos. Entonces no es más yo mi yo, ni tú eres quien nombro. Te digo somos, tu beso me responde nosotros. Muy bonito, muy bonito, muy bonito y muy encajado. En el libro este que tenemos aquí, Con terquedad de Astro, he leído el prólogo que te ha escrito Albert, Sí. que también estuvo aquí ya con nosotros, Ajá. tuvimos la suerte de Sí, tenerla sí. aquí, y la verdad es que parece ser que te describe bastante bien tu forma de pensar, tu forma de entender la poesía, tu forma de expresarla, el razonamiento que haces al mismo tiempo de tener el tema emocional, digamos, tienes el sistema emocional muy dentro de la poesía, pero también haces un raciocinio dentro de esa poesía. Vamos, yo creo que la verdad es que lo que ha dicho de ti es una maravilla todo, ¿eh? Tengo Sí, que sí, reconocer que sí. digo, bueno, se ha dilatado quizá demasiado en lo que comentó, pero vamos, muy agradable. De este libro, ¿nos lees alguna cosita cortita para que podamos leerla? ¿Con terquedad de Astro? Sí. Vamos, cada uno. Aquí, uno que no sea esto. Gramática interna. Vuestros nombres encierran los 1000 significados que tenían las cosas, el poder de la magia que transmutaba en tardes memorables de luna cualquier día de marzo repleto de los tristes idiomas y lenguaje que siembra el aguacero. Si los evoco ahora es porque necesito de su fuerza secreta para seguir sintiendo que nada se ha perdido para siempre, mientras estén presentes de uno u otro modo. Ellos son testimonio certero del naufragio en que transcurre toda mi existencia. Restos que pueblan las islas solitarias donde habitan los otros que fui cuando os nombraba. Muy bien. Tienes una poesía. A ver, ¿yo cómo es posible que yo haya leído el poema y lo doy otra tona distinto al poema? Este poema precisamente lo he leído, ¿no? Sí, sí. Pero, porque tengo aquí mi librito. Y yo quizá le doy un tono más romántico, más arrastro un poco más la voz cuando le leo. O no sé, pero la verdad es que es un poema me gustó muchísimo. Como hablamos de que vas a presentar un nuevo libro, Sí. Supongo que tendrás algún poema para definir nuestra despedida, ¿no? Sí, porque de hecho ya estamos llegando casi al final, así que voy a despedir, Rafael, te voy a despedir ahora, antes de que nos quedemos con otro de tus maravillosos poemas. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, ha sido un placer. Estar aquí. Carmina, te veo en nada, pues nosotros nada. se nos pasan las semanas rapidísimo, los días vuelan. Volando. Y a ustedes les vemos también, como siempre, cada 15 días. No se pierdan nuestro próximo encuentro. Y vamos a acabar como nos gusta hacerlo, leyendo poesía. Buenas noches. Bueno, voy a leer de mi nuevo libro un poema que se titula Romance de la valiente. Qué valiente quien se arriesga, quien apuesta al todo o nada su vida por la ilusión de abrazar una esperanza, pues aprendió con esfuerzo, en la luz de las mañanas, en noches de soledad y de tristeza callada, que en verdad solo uno pierde cuando no juega sus cartas. Qué valiente quien se atreve, quien lo intenta y es osada, y distingue que lo escrito es algo más que palabras, pues sabe que solo tiene una vida que se gasta, que apenas es un suspiro y es mejor acompañada de la persona elegida a quien darse en la mirada. Qué valiente quien se enfrenta, sin escudos ni corazas, a los azares del mundo, al tiempo y sus crueles trampas, pues conocerá la gloria, efímera por humana, de haber tocado los cielos volando sin tener alas, de haber hallado su isla, su jardín y sus manzanas.